La biblioteca maldita. Las leyendas sobre la biblioteca del campus comenzaron mucho antes de que Jessica ingresara a la universidad. Según los rumores, el tercer piso, donde se guardaban libros raros y archivos antiguos, estaba maldito. Nadie sabía el origen exacto de estas historias, pero los relatos hablaban de ruidos inexplicables, voces que susurraban entre los estantes y sombras que parecían cobrar vida después de la medianoche. Jessica no creía en nada de eso. Era una estudiante de literatura en su último año, con demasiados trabajos pendientes como para preocuparse por cuentos de fantasmas. Aquella noche de noviembre, el frío se colaba por las ventanas de la biblioteca. La mayoría de los estudiantes ya se habían marchado, pero Jessica decidió quedarse. El tercer piso era el lugar perfecto para concentrarse. Siempre estaba desierto. Subió las escaleras con sus libros bajo el brazo. La luz de los fluorescentes parpadeaba, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar el eco de sus propios pasos. Se instaló en una de las mesas de madera desgastada cerca de la sección de manuscritos medievales. Todo estaba tranquilo, hasta que el reloj marcó las 11:45 de la noche. Entonces, un leve murmullo comenzó a surgir entre los estantes. Al principio, Jessica pensó que era el viento o algún estudiante que había llegado tarde, pero cuando se levantó para comprobarlo, no vio a nadie. El murmullo, sin embargo, seguía allí, cada vez más claro. «Ayúdame», susurró una voz femenina. Jessica dio un salto hacia atrás. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Decidió ignorarlo y volver a sus notas, aunque su corazón latía con fuerza. Pero apenas se sentó, sintió un leve toque en su hombro. Giró de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. Ahora sí, el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Recogió sus cosas apresuradamente y se dirigió hacia las escaleras. Sin embargo, antes de llegar al primer escalón, escuchó un sonido que la paralizó. Unos pasos detrás de ella. «No vuelvas aquí», susurró una voz detrás de su oído. Jessica salió corriendo, pero en el último peldaño tropezó y perdió el conocimiento. A la mañana siguiente, un guardia de seguridad la encontró desmayada cerca de la entrada. Nunca pudo explicar cómo llegó allí ni qué ocurrió exactamente, pero juró no volver a ese piso. Desde entonces, la universidad clausuró el tercer piso de la biblioteca. Aún hoy, algunos empleados aseguran escuchar susurros cuando están solos en el edificio. El pupitre maldito. La secundaria Luis Donaldo Colosio era como cualquier otra escuela rural en Michoacán. Sencilla, con aulas de techo bajo y paredes desconchadas. Sin embargo, había un salón que todos evitaban, el 4B. La leyenda decía que, años atrás, un estudiante llamado Raúl había muerto en ese salón tras sufrir un ataque epiléptico durante una clase. Desde entonces, el lugar se había ganado una oscura reputación. Los maestros lo usaban solo cuando no tenían otra opción, y los alumnos se esforzaban por evitar un pupitre en particular, el último de la fila derecha. Diego era nuevo en la escuela. Era un chico extrovertido, ajeno a las historias que circulaban. Cuando el profesor lo asignó al 4B, no le dio mucha importancia, aunque notó que sus compañeros se miraban incómodos. Durante su primer día en ese salón, todos los lugares estaban ocupados excepto el famoso pupitre del fondo. «Siéntate ahí, Diego», dijo el profesor con una sonrisa forzada. Al principio, todo parecía normal. Sin embargo, cuando Diego pasó la mano por la superficie del pupitre, sintió algo extraño. Estaba frío, mucho más frío que el resto del aula. Al inclinarse, notó que había algo tallado en la madera. «No te sientes aquí». Esa noche, Diego tuvo pesadillas. Soñó con un chico de su edad.
de cabello desordenado y ojos apagados, que lo miraba desde la esquina de su habitación. El chico no decía nada, solo lo observaba. Cuando despertó, estaba empapado en sudor. Al día siguiente, durante la clase, Diego comenzó a sentir un peso inexplicable en el pecho. Era como si algo invisible lo estuviera empujando hacia abajo. Los demás estudiantes lo miraban con curiosidad, pero nadie dijo nada. Justo antes de terminar la clase, el pupitre comenzó a temblar. Diego se levantó de un salto, provocando que el profesor lo regañara. «No volveré a sentarme ahí», dijo Diego con firmeza. Esa misma tarde, un conserje intentó mover el pupitre para reemplazarlo, pero al tocarlo, cayó al suelo inconsciente. Murmuraba algo sobre ojos mirándolo mientras lo llevaban a la enfermería. Finalmente, el director ordenó que el pupitre fuera retirado y quemado, aunque algunos dicen que el fuego no logró consumirlo del todo. Hoy, el Salón 4B sigue en uso, pero el último lugar de la fila derecha permanece vacío. El internado en la selva. En lo profundo de la selva colombiana, existía un internado para niños de escasos recursos. El lugar estaba rodeado de árboles imponentes, con un ambiente tan aislado que parecía haber quedado congelado en el tiempo. Entre los estudiantes circulaba la historia de la mujer de blanco, un espíritu que, según decían, rondaba el edificio abandonado al otro lado del campus. La leyenda contaba que, décadas atrás, una monja que trabajaba en el internado fue acusada de brujería. Humillada y perseguida, se colgó en el sótano del edificio abandonado. Desde entonces, algunos estudiantes afirmaban haberla visto deambulando por los pasillos. Camila y Andrés, dos adolescentes curiosos, decidieron comprobar la verdad detrás de la historia. Una noche de luna llena, salieron en silencio de sus dormitorios y caminaron hacia el edificio en ruinas. El lugar estaba cubierto de enredaderas y el aire tenía un olor a humedad y descomposición. «¿Segura de que quieres hacer esto?», preguntó Andrés con una risa nerviosa. «No seas cobarde», respondió Camila, encendiendo su linterna. Al cruzar la puerta principal, el ambiente cambió drásticamente. El aire era más frío y pesado, como si algo invisible los estuviera observando. Avanzaron por el pasillo principal, cuyos muros estaban cubiertos de grafitis y marcas de garras. En el fondo del corredor, una puerta de madera parecía invitarlos a entrar. Al abrirla, encontraron una habitación vacía, excepto por una silla colocada en el centro. Sobre la silla había una soga colgando del techo. «Esto es demasiado», dijo Andrés, retrocediendo. Antes de que pudieran salir, escucharon un llanto suave. Camila pensó que era el viento, pero Andrés estaba pálido. El llanto se transformó en un grito desgarrador, y al girarse, vieron a una figura vestida de blanco, con un rostro borroso y distorsionado, que se acercaba lentamente. Salieron corriendo y no pararon hasta llegar a los dormitorios. Al contar lo sucedido, los demás estudiantes los miraron incrédulos, pero al día siguiente encontraron marcas de manos en la puerta de su dormitorio, como si alguien hubiera intentado entrar. Desde entonces, Camila y Andrés no volvieron a hablar del tema, pero cada vez más estudiantes comenzaron a reportar avistamientos de la mujer de blanco en los alrededores del internado.